Seguimos entonces con estas clases, con estas charlas, y ahora vamos a dedicar un poco de tiempo a comenzar a hablar. Vamos a hablar más adelante también con este tema, pero comencemos a hablar sobre el tema de la sana doctrina. Este es un tema importante, no es un tema menor. Y es un tema del cual se habla un poco en las escrituras, pero creo que es bueno que podamos comprender un poco qué es lo que la Biblia dice sobre este tema y realmente cómo afecta y por qué es bueno que nosotros hagamos un esfuerzo y con honestidad buscar una sana doctrina. Entonces vamos a ver esta cita de Mark Dever, pastor, de su libro, de su sección ¿Qué es una iglesia sana? Y nos habla de este tema de la sana doctrina. Y nos dice, ¿qué crees que significan estas palabras? Y acá nos cita 1 Juan 3:2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si leyeras con cuidado todo el relato bíblico presentado en el capítulo 3, probablemente sabrías que estas palabras indican cómo, al final de los tiempos, la iglesia reflejará puramente el carácter amante y santo de Dios, aparte de la influencia distorsionada del pecado. Sin embargo, si estuvieras sentado en un tabernáculo mormón, escucharías las palabras seremos semejantes a Él y pensarías que significan que todos nos convertiremos en dioses. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos interpretaciones? Una está informada por la teología de la Biblia entera y la otra no. Entonces, esto es un ejemplo, quizá un ejemplo un poco extremo para poder hacerlo un poco más claro. Primero, ¿por qué es importante la hermenéutica? Una buena hermenéutica, que es una buena interpretación de la Biblia. Y cómo esto tiene que incluir el contenido, el mensaje y poder contextualizar todo en el mensaje total de la Biblia y cómo la Biblia se interpreta a sí misma, cómo podemos complementar un pasaje del cual quizá en un principio no podemos estar muy seguros de su significado y verlo a la luz de todo el mensaje de la Biblia, y eso trae muchísima claridad y mucha lógica a lo que un pasaje en particular está diciendo. Pero segundo, nos muestra una clara diferencia entre lo que sería una sana doctrina y lo que no. Entonces, cuando nosotros hablamos de sana doctrina, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando decimos sana? Bueno, en el contexto de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y Tito, que es donde más se usa esta frase o se refiere a este tema de la enseñanza sana, una enseñanza completa, una enseñanza buena, se refiere a doctrina o enseñanza sana, a esta enseñanza que es fiable, confiable, precisa o verdadera. Que es fiable, precisa o verdadera. Y esto es importante, ¿no? Porque nosotros queremos que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios podamos estar sacando conclusiones que sean precisas, que sean verdaderas, que sean confiables. Pero también es importante porque esto es muy fácil irse al otro extremo, irse a un extremo quizá de arrogancia, de creerse que solo nosotros, solo nuestra iglesia, solo nuestra denominación, solo nuestro grupo tenemos la sana doctrina. Entonces es importante que avancemos con humildad, que cubramos todo esto, todo lo que digamos, todo lo que estudiemos, todas incluso las convicciones a las cuales lleguemos con un manto de humildad. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos muy feo. Porque aunque la palabra de Dios es fiel y verdadera, pero nuestra interpretación puede fallar, puede tener errores. Y esto es importantísimo al momento de hablar de sana doctrina. Nosotros confiamos que en la Biblia está toda la verdad, pero nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a reconocer que nosotros podemos equivocarnos y podemos llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, para esto también creo que es bueno que podamos pensar en 4 escalas o 4 categorías de doctrinas. Y vamos a ver por qué es que esto es importante. No todas las doctrinas y no todas las enseñanzas de la Biblia, aunque sean verdaderas, son iguales o son de la misma relevancia, la misma importancia. Y bueno, si te parece medio raro lo que estoy diciendo, mira a qué me refiero. Podemos hablar en una primera categoría, en el rango quizás más importante, hablar de las doctrinas centrales a la fe. De esto realmente lo básico, esto de lo cual decimos, no, esto si no creemos esto, no entendimos nada. Si no creemos esto, esto es necesario, estas cosas son necesarias para ser salvo, o estas realmente son las cosas necesarias para decir que uno es cristiano.
porque si no, sin esto, no tiene sentido. Incluso, bueno, podría hasta haber algunas diferencias, ¿no? De qué consideramos nosotros que pueda abarcar esto o no. Eso es cierto. Pero bueno, por ejemplo, eh, si no, uno podría decir, si yo no creo en estas cosas, no estoy creyendo en el verdadero evangelio, estoy creyendo en otro evangelio y quizás te esté creyendo en otro Dios, en un Dios distinto. Entonces, ¿cuáles crees vos que son estas cosas? ¿Qué cosas te parece a vos que son centrales para la salvación, para decir que sos un cristiano, para decir que realmente crees en el Dios de la Biblia? Y bueno, no sé, pensalo, a ver, ¿qué pensás que serían esas cosas? Algunas de esas cosas de las cuales la mayoría de la gente está de acuerdo es, por ejemplo, creer en la salvación por gracia, creer, bueno, por gracia por medio de la fe, creer en la deidad de Cristo, en de que Jesús es Dios, 100% hombre y 100% Dios, creer en la Trinidad. Es otra de las cosas, aunque incluso con eso hay discusión, incluso dentro de gente que está de acuerdo en lo que es la Trinidad, algunos dicen, bueno, sí, está bien, la Trinidad es algo esencial que no se puede negar, pero bueno, pero cuando una persona recién se convierte, una persona recién le entrega su vida a Cristo, ¿realmente entendemos lo que es la Trinidad o es algo que incluso lo vamos comprendiendo con el tiempo? Ese es un ejemplo de una de esas cosas que podemos decir, sí es central, pero bueno, ¿qué tan central es incluso hasta para la salvación? Pero bueno, esto como opciones ahí de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del pecado, creer en que la humanidad es pecadora y por lo tanto necesitamos de Dios. Creer en que la resurrección de Jesús fue una resurrección física, algo para lo cual también los apóstoles dicen que es algo esencial, y no solamente creer que Jesús murió y bueno, y es su espíritu el que todavía está vivo por ahí, ¿no? Son estas cosas que realmente son centrales. Hay otras, no te estoy dando una lista exhaustiva, no te estoy diciendo que estas sean las únicas cosas. Pero pensalo, ¿qué más vos pondrías en esta lista? Decir, esto es completamente esencial y sin esto no podemos hablar de que una persona es cristiana. Bueno, la segunda cosa serían doctrinas importantes, importantísimas, pero secundarias. En esto de doctrinas importantes pero secundarias, podríamos estar hablando de que, bueno, gente en la cual tengamos diferencias con estas cosas, bueno, todavía podemos decir que son hermanos en Cristo, porque creen estas cosas centrales de la fe, son hijos de Dios, pero bueno, pero la verdad que las diferencias son lo suficientemente grandes como para que pueda ser difícil trabajar juntos, quizá que seamos parte de la misma iglesia, poder, o bueno, quizá va a haber cosas las cuales vamos a discutir demasiado, ¿no? Entonces, bueno, podemos respetarlos, podemos decir, ellos tienen su lugar, genial, vamos arriba, los amamos, está todo bien, pero bueno, no tiene sentido que si queremos hacer una campaña evangelística juntos, seguramente vamos a discutir demasiado sobre algunas cosas importantes y esenciales, ¿no? Entonces, por darte una idea, ¿no? Alguna de estas cosas que puedan llegar a tener que ver. El tema de la seguridad de la salvación, los dones del Espíritu y todo lo demás. Entonces, si decimos que esta gente igual son nuestros hermanos en Cristo, pero que se nos complica, pero algunas diferencias son tan grandes que se nos complicaría para trabajar. Por eso es que podemos estar agradecidos del hecho de que existen diferentes denominaciones y podemos decir que no es algo necesariamente malo que haya diversidad en la iglesia. Porque bueno, en esto de la humildad podemos decir, bueno, estas para mí son cosas realmente importantes, pero ¿puedo realmente poner las manos en el fuego de que solamente esta es mi manera? Y hasta aunque lo pudieras hacer, si reconocemos que estos hermanos creen las mismas cosas necesarias para la salvación, también merecen mi respeto, merecen mi estima. Entonces eso creo que es algo importante. También otra cosa, número 3, serían las doctrinas secundarias, pero que además no son tan importantes. O sea, secundarias y no importantes. Entonces, no solo hablamos de hermanos en Cristo, sino que podemos servir juntos a Dios y hasta pertenecer a la misma iglesia. No sé, uno de los ejemplos podría ser el tema de las posturas escatológicas, ¿no? La escatología es esta rama de la teología que estudia los eventos futuros, qué va a pasar, cómo van a ser el orden de las cosas, qué va a pasar con esto, aquello, con lo otro. Entonces, bueno, esto quizá podemos hacer hasta la misma iglesia y tener posturas distintas y quizá no importa porque es un tema realmente secundario. Es algo de teología, es algo que son posturas doctrinales, pero es algo que decimos, bueno, genial, vos pensás esto, yo pienso esto, podemos tener una buena conversación y no va a pasar nada.
Y en cuarto lugar, es la cuarta categoría, sería el tema de las costumbres. Esto quizás ya son cosas que cuando hablamos de estas diferencias, todos deberíamos poder reconocer que esto en la Biblia da libertad, que no es que la Biblia acá nos mande alguna cosa. Y bueno, y es importante reconocer de que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida de la iglesia, en la vida, en la forma en la que servimos y todo, es por costumbre, es porque siempre se hizo así, es porque nos gusta hacerlo así por preferencia, y no está mal que sea así. Dios no tiene problema con que tengamos preferencias, pero también tenemos que estar abiertos a respetar las preferencias y los gustos o las costumbres de otros, porque tenemos que reconocer de que no vamos a poder encontrar una fundamentación teológica a todo. Pero es bueno también que reconozcamos que hay algunas cosas que son por costumbre porque simplemente siempre se hizo así. ¿Por qué es bueno? Porque a veces va a haber momentos donde sea bueno, sea necesario, sea de edificación cambiar algunas costumbres. Y si estamos muy cerrados a algunas cosas, se nos puede llegar a complicar ahí. Entonces está bueno que si son costumbres, está bien, no pasa nada, pero tenemos que mantener una mente abierta, que pueda haber circunstancias que nos lleven a cambiar esas costumbres. Y otra cosa importante es que respecto a las costumbres es que, aunque no necesariamente sean cosas bíblicas o antibíblicas, que quizá la Biblia nos dé libertad, es bueno que sí podamos encontrar una justificación en base a las motivaciones y que las motivaciones sean bíblicas. Porque podemos entrar muy fácil en algunas costumbres, que está bien, la Biblia no dice que sí o que no, que de esta manera o aquella o la otra, pero podemos llegar a encontrar motivaciones equivocadas en por qué elegimos cierta costumbre o cierta forma de hacer las cosas. Quizá pueda haber dos iglesias que hagan exactamente lo mismo y una tenga motivaciones correctas para hacerlo y otra tenga motivaciones incorrectas, y la que tenga las motivaciones incorrectas va a estar pecando, porque la Biblia habla de eso, ¿no? De que hay cosas y nosotros también vamos en contra de nuestra conciencia, o a Dios le importa realmente cómo procesamos las cosas en nuestro corazón. Entonces eso también es algo importante. Por lo general, entonces, como te decía, si bien tenemos estas 4 categorías, es importante reconocer que cada uno de nosotros, cada iglesia, cada denominación, incluso a nivel personal, cada uno de nosotros va a colocar ciertas cosas, doctrinas o costumbres en categorías distintas. Quizá algunas cosas que yo considero una costumbre, vos quizá las querés poner, no, para mí hay una justificación bíblica para esto y la voy a poner en una categoría 3, de algo no tan importante, o no importante y secundario, pero que sí es algo que yo lo entiendo de parte de la Biblia. O como decíamos, puede haber incluso diferencias en qué consideramos nosotros algo que sea importante y secundario. Quizá algunos lo pondremos en diferentes categorías, pero es bueno que tengamos estas categorías. Si una persona, si vos te das cuenta, empezás a evaluar las cosas que vos crees, las cosas que vos haces en tu iglesia, la forma en la que vos te conducís, y colocás todas las cosas en la categoría 1 y 2, o sea, central, completamente importante y importante y secundario, y hay muy poquitas cosas que colocas en secundario y no importante y en costumbres, quizás haya un problema. Y también es un problema si vos pones todo en la categoría 3 y 4 y decís, bueno, da todo lo mismo, no pasa nada, todo es negociable, todo se charla, lo importante es que nos llevemos bien y el amor. Bueno, también hay un problema, porque sí hay verdades hay verdades de la Biblia que tienen que ser defendidas y por las cuales nosotros también tenemos que estar ahí dispuestos a aferrarnos a esas cosas. Entonces, tener sana doctrina implica lograr diferenciar entre estas cosas. Si no logramos diferenciar entre estas cosas, por más que vos creas muchas cosas correctas, si vos no lográs ubicarlas en sus categorías correspondientes para relacionarte bien con otros hermanos, tu doctrina no va a ser sana. Podrá ser correcta, más o menos, pero no va a ser sana. Entonces es importante que lo podamos diferenciar. Alguien para quien todas las doctrinas son centrales de la fe no logra ubicar nada en esta tercera o cuarta categoría, no va a poder ser sana. Es más lo que decía recién. Suele suceder que cuanto menos central es el tema, hay más dudas al respecto, porque Dios no ha sido tan claro en la Biblia respecto a las enseñanzas. Por lo tanto, tiene sentido que cuanto más claro es algo, más central o más importante sea. Aunque puede haber excepciones, ¿no? Pero por lo general las cosas en las que nos quedan dudas son las que se suelen ubicar más abajo, o las cosas en las que Dios habla menos o con menos claridad, o a veces queda claro que son algunas cosas que tienen que ver con la cultura del momento, etcétera, etcétera. Como dijo
creo que fue Agustín, en las notas lo puse como un dicho desconocido, pero casi seguro ahora que es Agustín, dijo: en las cosas esenciales, unidad; en las no esenciales, diversidad o libertad; y en todas las cosas, caridad o amor. Caridad es esa palabra también que se traduce como amor, ¿no? Y esto es importante, ¿no? En lo central, en lo importante, estemos unidos; en lo secundario, estemos abiertos a esa diversidad, pero amemos en todos los casos. Amémonos unos a otros, cumplamos con ese mandamiento. Una doctrina sana va a hacer que obedezcamos a nuestro Señor cuando nos dijo: ámense los unos a los otros. Así que bueno, ya seguimos después con el siguiente video, siguiendo con este tema de la sana doctrina. Nos vemos. Muchas gracias por colgarte y mirar este video, llegaste hasta el final. Esta es una colección de videos de entrenamiento que estuve haciendo para la iglesia, así que si querés seguir avanzando en este curso de teología sistemática y otras cosas más que tenemos por delante, suscríbete, dale like, compartilo y estate atento que próximamente se vienen más videos.